Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Les doy también para que se queden siempre conmigo en este proyecto de salvación por medio de la Eucaristía y el sacerdocio, y puedan ser sacerdotes de acuerdo al rito de Melquisedec, es decir, de acuerdo al Espíritu Santo. Ese es el nuevo rito que Dios viene por amor a la humanidad, y desde el amor se encarna y se hace uno de nosotros. Y entonces la experiencia de Dios para cada uno es entender cómo nuestro Dios hoy en este día tan especial nos regala esta grande bendición y nos vuelve otra vez como a configurar, y nos vuelve una vez más a llenarnos de esperanza en esta experiencia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros seguir manifestando estos acontecimientos de acuerdo al proyecto de la salvación? Este proyecto de la salvación que nos va a regalar nuestro Dios, y nos dice que está siempre en el servicio a nosotros. Y es aquí donde viene esta invitación primera. Nuestro Dios nos dice hoy: quiero quedarme para siempre. Es decir, quiero llevar a cabo lo que Isaías dijo en el capítulo 8-12, o también desde el 10 al 12. Dios estará con nosotros y se quedará para siempre. El Emmanuel está en medio de nosotros. Es decir, Dios estará con nosotros siempre. ¿Cómo? En la Eucaristía. Cristo hoy, al instituir la Sagrada Eucaristía, nos recuerda esta grande bendición de que cada uno de nosotros estamos llamados para estar en este continuo proyecto de comunión fraterna. Y este continuo movimiento de comunión fraterna nos invita a volver otra vez como a reestructurar, a configurar nuestra alma con Dios por medio de esta exhortación del capítulo 13 de San Juan 1 al 20, donde Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Y ahí nos recuerda también el capítulo 5 y 6 de San Juan, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice una frase hermosísima, que la Eucaristía tiene el centro en la cruz, tiene el centro en el ofertorio, tiene centro en ese conocimiento del amor. Y voy a empezar con este texto hermosísimo para conectarnos con el capítulo 5 y 6 de San Juan y el capítulo 13, que nos dan como la consistencia, y que Concepción Cabrera de Armida nos da también a nosotros como esta invitación de poder celebrar mejor los acontecimientos. Concepción tiene un acontecimiento muy especial, donde creo yo que ella nos ayuda como a retomar, a reavivar, a vivir una experiencia más plena. Y es aquí donde viene para nosotros como esta grande invitación. ¿Cómo podemos decirle a Concepción que nos ayude como a entender sus escritos? Y ella escribe una cosa hermosísima en enero 8 de 1928, y dice ella esto, una cosa bellísima que nos ayuda como a celebrar mejor la vida sacerdotal, y sobre todo que nuestro Señor nos dice una cosa: toda la iglesia es sacerdotal. Y dice ella: Cristo, único sacerdote, ha suscitado una iglesia, pueblo, todo el sacerdote, sacramento de salvación para el mundo. Vosotros sois una nación elegida, una residencia real, una comunidad sacerdotal, una nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido. Esta visión de la iglesia toda sacerdotal es un dato esencial de la doctrina espiritual de Concepción, que ella escribe 50 años antes del Segundo Vaticano II. Hay almas, dice ella, consagradas con la unción sacerdotal, y también en el mundo hay almas sacerdotales que, aunque sin la dignidad o consagración del sacerdote, tienen una misma misión, tienen una misión sacerdotal. Se ofrece en mi unión al Padre para la inmolación que a Él le plazca. Estas almas ayudan poderosamente a la iglesia en el campo espiritual. Los sacerdotes imprescindiblemente tienen que ser víctimas, tienen que convertirse en don, renunciándose y ofreciéndose puros a mi Padre en mi unión, y agradándose también en donación a las almas como yo. Concepción, en el 8 de enero de 1928, nos ayuda en el tomo 50 a compaginarnos
en la misión que ella recibe como sacerdote. Por eso ella dice, hay almas consagradas con la unción sacerdotal y también en el mundo hay almas sacerdotales que aunque sin la dignidad o consagración del sacerdote, tienen una misión sacerdotal. Se ofrecen en mi unión al Padre para la inmolación que a Él le plazca. Estas almas ayudan poderosamente a la iglesia en el campo espiritual. Concepción Cabrera nos hace como esa exhortación para que vayamos entendiendo cómo nuestro Dios en la carta a los hebreos nos ayuda como también a ir como saboreando lo que el mismo San Pablo nos deja ya instituido para que nosotros también vayamos como ir entendiendo lo que él dice en la carta a los Corintios 11, 23 al 26, y dice, hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí, os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en la que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y lo dio. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este es el cáliz nuevo de la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebas en memoria mía. Por esto, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. La palabra que Dios nos regala hoy en San Pablo está conectada profundamente con este texto de Concepción. Por eso nosotros como sacerdotes tenemos la capacidad y la dignidad que hemos recibido en el bautismo de ser sacerdotes en Cristo, profetas y reyes. Y Cristo nos dice hoy, tú como sacerdotes tienes una misión, ayudar a las almas a salvarse. ¿Cómo? Ofreciéndote. Esa es la connotación del sacerdote, ofrecerse libre, voluntariamente, inteligentemente por la salvación de las almas, como dijo Concepción en 1894 cuando ella se grabó en el monograma en su pecho el 14 de febrero, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, yo me ofreceré por la salvación de los hombres. Un sacerdote espiritual, dice Concepción, es algo bellísimo, dice, el sacerdote está siempre centrado en el único sacerdote que es Jesucristo. La participación es diversificada. El sacerdote espiritual es carácter y carisma de toda la comunidad eclesial. El sacerdocio ministerial perpetúa la oblación de Cristo al realizar la Eucaristía en persona Christi. Y de esta manera hace posible que toda la iglesia ejercite el sacerdocio espiritual al ofrecer a Cristo realmente presente en medio de su pueblo y al ofrecerse juntamente con él. Escribe Concepción en julio 7 de 1916. Cuando dije, haced esto en memoria mía, claro está que no me dirigía tan solo a los sacerdotes ministeriales. Cierto que ellos solos, por las palabras de consagración, tienen poder para cambiar la sustancia del pan en mi cuerpo santísimo y la sustancia del vino en mi sangre. Pero al unir todas las inmolaciones en una, es para todos los cristianos el asimilarse por la fe y por las obras a la víctima del altar, el ofrecerse al Eterno Padre como pararrayos de la divinidad, de la divina justicia, como hostia de propiciación. Esto les toca a todos los cristianos, miembros de un mismo cuerpo. Esta es la exhortación que Concepción nos regala y nos pone a nosotros como de frente. Y nos dice San Pablo a la carta a los Corintios, y 11, capítulo 23 al 26, y dice, Jesús tomó el pan y dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hacer esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de diciendo, este es mi cáliz, la nueva alianza es mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis, hazlo en memoria mía. ¿Qué dice Concepción? En otras palabras, dice ella, cuando dije, haced esto en memoria mía, claro está que no me dirigía tan solo a los sacerdotes ministeriales, sino a todos los sacerdotes, también a los sacerdotes bautismales.
Cierto que ellos solos, por las palabras de la consagración, se refiere al sacerdote ministerial, tienen poder para cambiar la sustancia del pan en mi cuerpo santísimo y la sustancia del vino en mi sangre. Pero el unir todas las inmolaciones en una es para todos los cristianos el asimilarse por la fe y por las obras a la víctima del altar. El ofrecerse el Eterno Padre como pararrayos de la divina justicia, como hostia de propiciación. Esto les toca a todos los cristianos, miembros de un mismo cuerpo. Cada uno de nosotros nos volvemos sacerdotes y cada uno de nosotros, como yo les decía, un ejemplo muy hermoso. Al momento de celebrar nosotros la Eucaristía, dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Les voy a dar una analogía. Todos los hombres y mujeres, en especial los papás que tienen hijos, van a trabajar. Y después de trabajar 10 a 14 o 40 horas o 50 horas, 60 horas a la semana, les dan un papel que se llama el cheque. Ese cheque lo llevan al banco y se traduce en dinero. Ese dinero lo llevan al supermercado y se traduce en alimentos. Esos alimentos los llevan a la cocina y se traducen en comida. Y esa comida, al momento de que nosotros la comemos, se traducen en vida. Nosotros nos comemos nuestro papá y nuestra mamá cada día, cada 3 veces al día tomamos alimentos. ¿Quién hace los alimentos? Nuestros padres pagan esos alimentos, ofrecen esos alimentos y se ofrecen libre y voluntariamente, inteligentemente, para que los hijos tengan desde casa, comida, aseguranza, carro, gasolina, ropa. Ofrecen toda su vida para que ellos tengan continuamente una serie de vidas nuevas de diferente manera. ¿Cómo se ofrecen ellos? Desde esa perspectiva, ellos están continuamente ofreciendo para que nosotros como hijos vivamos cada vez mejor esta comunión fraterna. Por eso nuestro Señor le dice a Concepción, quiero que entiendas que cada sacrificio que tú hagas unido a la víctima que soy yo, todos son parte de mí y ninguno es menos y ninguno más, porque cada uno tiene su ministerio de acuerdo a las especificaciones de carismas, dones y talentos que cada uno recibe desde el bautismo y desde la concepción, y que yo voy reafirmando, reestructurando y renovando cada vez que se hace uno conmigo la persona al recibir mi cuerpo y mi sangre. Cada uno de ellos participa de ese proceso, porque cada uno está invitado a vivir desde ahí. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos pone de frente ante estos acontecimientos que Concepción Cabrera de Armida nos presenta en estos 3 puntos importantes de este Jueves Santos: la vida sacerdotal, la Eucaristía y el mandamiento del amor. Agrega también Concepción esto. Dice, esta doble participación del sacerdocio de Cristo forma la estructura de la iglesia de la cruz, de la iglesia de Cristo, sacerdote y víctima. Y agrega, en noviembre de 1928, el 29 de noviembre, dice, yo no puedo separarme de esta fibra santa y celestial, pues que constituyo mi venida al mundo, mi sacerdocio universal, que no es otra cosa que una caridad infinita para salvarlos. No encuentro, el Padre, diré, una forma más adecuada para la salvación del mundo que el sacerdocio que forma el cuerpo de la iglesia, cuyo centro o corazón es la Trinidad misma. Y por esto el Verbo se hizo carne para ser sacerdote muy principalmente y esparcir su sacerdocio en las almas. Pues de esta derivación viene el sacerdocio espiritual, místico. Los religiosos y los laicos en el mundo forman parte del sacerdocio místico por sus manos o menos grados de unión conmigo. Esto nos pone a nosotros verdaderamente con un entusiasmo, con una nueva gasolina. Y esa gasolina tiene, aparte de la mejor gasolina que es Superunlere, le pone Jesús un aditivo. Cuando nos dice a nosotros que participamos de la fibra más esencial de la divinidad en Cristo, que podemos nosotros ofrecernos como Él se ofreció por la salvación de la humanidad. Concepción Cabrera de Armida como que nos hace ver desde esa perspectiva una visión distinta de lo que significa vivir una vida de fe.
vivir una vida sacerdotal, consagrada continuamente en la unión al Padre. Y por eso de ella enfatiza, y Jesús le dice y le recalca: quiero que entiendas en qué consiste un sacerdocio místico. Tú vives un sacerdocio místico. Aparte de los sacerdotes ministeriales, tu sacerdocio es místico. Y es aquí donde viene para nosotros esta invitación. Yo no puedo separarme de esta fibra santa y celestial, pues que constituyó mi venida al mundo, dice Jesús a Concepción. Mi sacerdocio universal, que no es otra cosa que una caridad infinita para salvarlos. ¿Por qué Jesucristo no se casa? Porque Cristo viene a renovar la tradición de Aarón. Aarón venía por herencia las personas que iban a ser sacerdotes. Y dice nuestro Dios, en Cristo no es herencia, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios Padre que ya instituyó Dios desde antes de que existiera Moisés. Dios instituyó en aquel sacerdote donde Abraham le hace una oblación, le celebra una cena y le ofrece un cabrito y le da de comer. Es ahí donde viene para nosotros la iniciación de la Eucaristía en la experiencia, cuando el mismo Abraham reconoce aquel rey de acuerdo al rito de Melquisedec, el sacerdocio. Y es aquí la exhortación y la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros de cómo podemos ir manejando estas bendiciones. Por eso nos dice Concepción hoy en esta bendición: yo no puedo separarme de esta fibra santa y celestial, puesto que constituye mi venida al mundo, mi sacerdocio universal, que no es otra cosa que una caridad infinita para salvarlos. No encontró el Padre, diré, una forma más adecuada para la salvación del mundo que el sacerdocio que forma el cuerpo de la Iglesia y cuyo centro o corazón es la Trinidad misma. Y por esto el Verbo se hizo carne para ser sacerdote muy principalmente y esparcir su sacerdocio en las almas. Pues de esta derivación viene el sacerdocio espiritual y místico. Los religiosos y los laicos en el mundo forman parte del sacerdocio místico por sus manos o menos grados de unión conmigo. Todos nosotros nos volvemos otra vez a unificar al sacerdocio de Cristo. Por eso, a la medida que tú como sacerdote bautismal participas de ese proceso de ofrecerte y ofrecer lo que tienes para la salvación de las almas, y estás continuamente en tu inteligencia, en tus sentidos, en tu corazón, pero sobre todo de tus potencias del alma, libertad, voluntad, para hacer una memoria de vida, desde ahí en ese momento te vuelves parte de Cristo sacerdote, víctima, que te haces víctima porque ofreces lo que tienes por los demás, y te haces sacerdote aquel que está continuamente por amor compartiendo y participando lo mejor de sí para los otros. Concepción agrega toda otra cosa muy hermosa, dice: el sacerdote ministerial, eje de la Iglesia. El sacerdocio ministerial configura a Cristo como cabeza de la Iglesia. Y agrega ella esto: en noviembre de 1927, en el tomo 49, en los números 338, y eso es para todos nosotros los sacerdotes, dice ella: mi eterna mirada sobre mis sacerdotes, Jesús le dice a ella, mirada purísima, de un amor de elección, los concibo eternamente y abarco no solo a su alma predilecta, sino a miles de almas también, pues cada sacerdote es cabeza de otras muchas almas. Yo, al mirar eternamente a un sacerdote, vi en él a un escuadrón de almas por él engendradas con la fecundación del Padre, por él redimidas en unión de mis méritos, por él formadas, santificadas y salvadas, que me darán eternamente gloria. Esto verdaderamente es el eje, es lo que a nosotros nos hace como carburar internamente, como
empezar nosotros a conectarnos con la gracia santificante, que es como el aceite del carro. La gracia santificante para el sacerdocio es la vida de pureza, la vida de consagración, la vida de entrega, la vida sacramental. A la medida que nosotros tenemos esos aceites en el alma, funcionamos bien. Todos los pistones que tenemos, que son los dones, los talentos, las cualidades, las gracias, se unifican a todo el motor interno, que es el motor de nosotros que compartes nuestro cuerpo. El cigüeñal es como el corazón, los pistones es la sangre, o si quieren ponerle el aceite, como yo les decía, es la gracia, pero es la que funciona, es la que nos hace funcionar. Pero los pistones nuestros son aquellas bendiciones que nosotros recibimos continuamente para compartir, y las válvulas son las que hacen la presión para que podamos nosotros comunicar. Y cada vez que celebramos un sacramento es como cuando nosotros ponemos los anillos a los mismos, aún a los pistones. ¿Para qué? Para que amacicen. Y esto es lo que nos hace amacizar nosotros. Cristo nos vuelve a recordar a nosotros que cada vez que hacemos una obra de caridad, celebramos un sacramento, celebramos la unción de los enfermos, un matrimonio o otro tipo de celebraciones, nosotros nos unimos a Él. Por eso, yo al mirar eternamente a un sacerdote, vi en él a un escuadrón de almas por él engendradas con la fecundación del Padre, por él redimidas en unión de mis méritos, por él formadas, santificadas y salvadas, que me darán eternamente gloria. Y este es lo que nosotros estamos llamados. ¿Cómo podemos entrar en esa conciencia? Y la conciencia la da el mismo Jesús a la medida que nosotros practicamos los sacramentos. Mi eterna mirada sobre mis sacerdotes, mirada purísima y de un amor de elección. Los concibo eternamente y abarco no solo a su alma predilecta, sino a miles de almas también. Pues cada sacerdote es cabeza de otras muchas almas. Tú como persona, sacerdote, que es matrimonio, esposa, tú tienes la responsabilidad de tus hijos. Y tú como hijo y como hija, tienes la responsabilidad de ayudarle a tus papás. Tienes la responsabilidad. Así como podemos decir en otro ejemplo, los papás son como los obispos. Pero los obispos necesitan los sacerdotes, y los sacerdotes en unión con los obispos están comulgando y están participando bendiciones para los demás. Por eso cada familia tiene dones, tiene gracias, tiene bendiciones y tiene un carisma especial. ¿Cuál es el carisma familiar que tú debes de proyectar a los demás? ¿Cuáles son las misiones que tú tienes como pareja, como padres, como esposos, como constitución de ese núcleo de la iglesia doméstica? Por eso Cristo instituyó la iglesia en una casa. ¿Por qué? Porque era necesario constituir en la familia, la primera familia que fueron sus discípulos, la formación eclesiástica. ¿Para qué? Para que de ahí se derramara al mundo entero y todo el hombre y mujer de cualquier clase y condición, cultura, nación o lengua recibiera de Cristo en los discípulos o en los apóstoles, mejor dicho, apóstoles y discípulos y todos los demás que venimos de allí, las bendiciones. Por eso, tú como padre, como madre, tienes esa grande bendición. Atrás de ti vienen muchas almas. Es un escuadrón de almas por el engendrar con la fecundación del Padre. Así por eso, no solamente tú te tienes que preocupar por tus hijos, sino por tus nietos, por tus tataranietos, tus bisnietos y así sucesivamente. Y al final Dios te va a preguntar, ¿cuántos dones te di? Los dones que Dios te dio te va a hacer cuentas. ¿Por qué? Porque son los hijos que Dios te confió. Por eso yo le pido mucho a Dios y le digo, Señor, concédeme la gracia de estar continuamente actualizando mi vida para poder decir, rezo por aquellas personas y por aquellas almas que tú me encomendaste y que tú me vas a pedir cuentas al final de mi vida. Espero que esas almas estén recibiendo adecuadamente los dones que tú me diste para compartirlos con ellos. Por eso, en los méritos y en la unión con Cristo formamos, santificamos y nos salvamos. Y damos eternamente gloria al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Concepción Cabrera de Armida, el 14 de noviembre de 1927, nos hace conscientes hacia dónde nos dirigimos nosotros como personas. Por eso ella aún agrega en noviembre 14 del 27 esto, dice, no creas que la vida de un sacerdote es una
es una o sola. No. En la vida de un sacerdote yo veo muchas vidas en el sentido espiritual y santo. Muchos corazones que me darán eternamente gloria. Esto es lo que Jesús le dice a Concepción. Y le dice, en un sacerdote no está solo. No. En la vida de un sacerdote yo veo muchas vidas en el sentido espiritual y santo. Muchos corazones que darán eternamente gloria. Aquí es donde está para nosotros la misión. Por eso yo te invitaría que antes de que criticas a un sacerdote, empezando desde tus papás, de tus hermanos o tus hijos, o aún a un sacerdote ministerial, al papa o a los cardenales, arzobispos, obispos, yo te preguntaría una cosa. Si tú te pusieras solamente a pensar todas las responsabilidades que tiene el papa, yo me imagino que no te alcanzaría ni siquiera la mente para comprender, porque es un sinfín de trabajo y un sinfín de luchas internas y externas que son especialísimas. Por eso nuestro Señor nos da carismas a todos y nos da diferentes misiones. Y esas misiones las tenemos que ir descubriendo en el proceso del desarrollo humano y espiritual, porque atrás de un sacerdote, en otras palabras, atrás de un padre y una madre hay un sinfín de almas. Por eso nos dicen, antes de que tú nacieras yo ya estaba pensando en ti. Por eso los nietos, una madre y un padre cuando se casan y se ven por primera vez, dicen ellos, esta será la madre de mis hijos, esta será el padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque atrás de esa mirada vio un sinfín de personas y viene esa bendición. Atrás de un padre, de una madre, viene un fin de hombres y mujeres, de nietos, tataranietos, bisnietos. Así análogamente nos lo está diciendo Concepción Cabrera de Armida a todos nosotros. Atrás de un sacerdote hay un sinfín de almas. Por eso hay que pedir mucho por los sacerdotes. Concepción, en el momento que recibió esa gracia, se dedicó totalmente su vida a los sacerdotes. Y agrega ella en enero de 1928, en la presente crisis de pérdida de identidad sacerdotal, el mensaje de Concepción Cabrera es de una actualidad palpitante, en especial en este tiempo que ahorita nosotros estamos dejando nuestro ser sacerdotal desde el bautismo y la vida ministerial, donde nos hemos concentrado en una vida totalmente vana y en una vida continuamente con un montón de retos a niveles sociales, políticos y económicos, y nos hemos quedado solamente en pura vanidad de vanidades, que al final de cuentas nos hemos dedicado por mucho tiempo a tener cosas y al final de cuentas nos estamos dando cuenta que esas cosas no tienen valor, porque en estas crisis, que en esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué ha pasado? Los diferentes negocios, la bolsa de valores cayó. Y imagínense la crisis que viene después de esto. Por eso nuestro Dios nos dice hoy, ¿en dónde está tu corazón? Si tu corazón está en tus hijos y en tu esposa, y sobre todo tu corazón está en Dios, y ellos los llevas a Dios, no te maltraten ni te preocupes de esta crisis, porque esta crisis pasará. Los valores que tú tienes son los que te van a mantener, y esos valores están unidos a la fe, y esa fe está unida a la esperanza, y esa caridad está unida a la caridad, y esa caridad está unida al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo está unido a Cristo, y Cristo está unido al Padre. Por eso, si nosotros estamos continuamente unidos en la Trinidad, celebrando nuestro bautismo, y como ser sacerdotes ministeriales también unificamos nuestro camino, muchas crisis que tenemos actualmente en este momento van a desaparecer. Van a desaparecer. Por eso Concepción agrega esto: al tomar la naturaleza humana, dice Jesús a ella, tomé el amor al hombre, por llevar la sangre del hombre, la fraternidad con el hombre, y juntas las dos naturalezas, la divina y la humana, divinicé con el contacto del verbo al hombre, elevándolo de lo terreno para que aspirara al cielo. Pero entre todos los hombres distinguí a los que deberían ser míos, otros yo, que continuarán la misión que me trajo a la tierra y que fue llevar a mi Padre lo que de él salió, almas que lo glorificarán eternamente. Cristo nos está recordando a ti como sacerdote y a mí también, que podamos nosotros comprender
¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la esencia y la sustancia del mensaje de Jesucristo? Aquí está en este texto, en el 11 de enero de 1928. ¿Cuál es el objetivo por la cual Cristo se encarnó? Y dice él esto: al tomar la naturaleza humana, tomé el amor al hombre, por llevar a la sangre del hombre, la fraternidad con el hombre, y juntarlas, las dos naturalezas, la divina y la humana. Divinicé con el contacto del verbo al hombre, elevándolo de lo terreno para que aspirara al cielo. ¿Qué nos dice San Agustín? Dios se hizo hombre para que nosotros nos volviéramos otra vez a divinizar, a participar de ser dioses por participación. Lo va a decir San Juan de la Cruz, que nosotros participamos de Cristo, de la esencia y sustancia de la divinidad en Cristo. Si Cristo no hubiera tomado nuestra condición humana, Cristo no hubiera encarnado, nosotros estuviéramos en una situación más terrible de la que estamos. Si ahorita nos quejamos de que la iglesia y que los sacerdotes cometieron estas errores, imaginen si estuviéramos viviendo nosotros todavía sin la venida de Jesucristo. Estuviera el mundo en situaciones muy precaicas, muy miserables, más de las que estamos actualmente, porque no regiría el amor, no habría una conciencia en el universo, y la conciencia la viene a traer Jesucristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros caminar. Por eso cuando tú tienes el aceite, que es la gracia, dentro de tu alma, todos los pistones, el cigüeñal trabaja bien, todo el sistema interno de tu ser, es decir, en un carro, por decirles un ejemplo análogamente, cuando tiene el aceite y tiene gasolina, camina a donde tú quieras. Tienes que solamente saber manejar y llevar el control en la velocidad y también en el pedal de velocidad. Esto es lo que tenemos que nosotros ir viendo. ¿Cómo podemos nosotros como sacerdotes ir unificándonos cada vez mejor? ¿Cómo podemos nosotros crear esta conciencia? Como dice Jesús, yo quiero que ustedes tomen conciencia hacia dónde se dirigen a mi Padre. Este es el camino que yo les doy. Y el camino es sacerdotal y eucarístico, y sobre todo desde el mandamiento del amor. No hay otro camino mejor y más seguro que el desde el amor, oblación y celebración de acción de gracias. Por eso cada vez que nosotros celebramos una Eucaristía debemos darle gracias a Dios. Y voy a terminar con este primer mensaje que dice Concepción Cabrera de Armida, noviembre 20 de 1929. Nunca acabaría de ser lo que son los sacerdotes para mí. Mis manos, mis obreros, mi mismo corazón y el centro de innumerables almas. El sacerdote, veo yo el reflejo de mi Padre. En el sacerdote yo veo a mi Padre. Me veo a mí mismo. Me veo a mí mismo y al Espíritu Santo. En el sacerdote contemplo los misterios. El de la unidad por su ser íntimo con la Santísima Trinidad. Veo el misterio de la encarnación que el sacerdote perpetúa en cada misa. Veo el de la Eucaristía que no se produciría sin su concurso. Veo a los sacramentos, en fin, y a mi iglesia amada, y a miles de almas engendradas en la suya para gloria de Dios. Me veo a mí cada paso en mis sacerdotes, pero debería verme en ellos como yo soy, santo entre los santos y no desfigurado por sus pecados. Esta es la exhortación de cómo nosotros podemos empezar a renovarnos y renovar y evitar los pecados. Los pecados desde lo que son los capitales, la gula, el amor propio y así sucesivamente, tanto las situaciones o pecados de críticas destructivas o de vicios que tenemos de otro tipo de cosas. Ustedes nos deben de ayudar a nosotros y nosotros a ustedes como familia de Dios, como cuerpo místico de Cristo. Por eso es importante que nosotros ayudemos a los sacerdotes bautismales y que ustedes como sacerdotes bautismales nos ayuden a nosotros, porque atrás de nosotros, como segunda conclusión, hay un sinfín de gracias para miles de gentes, para muchas personas. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos está exhortando continuamente por sus escritos desde esa perspectiva. Voy a terminar con esta segunda conclusión desde la homilía de Miletón,
de Sardes, obispo sobre la Pascua. En los números 65 al 71, dice él, muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio pascual, que es Cristo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa una Eucaristía? Es el misterio pascual que nosotros recibimos y que celebramos: la encarnación, la pasión, muerte y resurrección de Cristo y la asunción a los cielos, que Cristo nos dice en ese momento que nosotros hacemos la consagración, es donde viene la transubstanciación. Participa por las palabras de las consagratorias esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y por eso Cristo nos da esa grande bendición. Y dice Miletón de Sardes, hablando sobre la Eucaristía, él vino desde los cielos a la tierra dice, él vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos. Se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre. Hizo suya las pasiones y sufrimientos humanos con su cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó las pasiones de la carne, de modo que quien por su espíritu no podía morir, acabó con la muerte homicida. Concepción Cabrera de Armida nos decía en el texto anterior, en enero 11 de 1928, la razón por la cual Jesús se une a nosotros es para llevar al hombre a Dios. Y es lo que está diciendo también Miletón de Sardes en sus números 65 al 71, en el título El Cordero Inmaculado nos sacó de la muerte a la vida. Y agrega este santo, dice, se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja, y así nos redimió de idolatrar al mundo, el que en otro tiempo libró a los israelitas de Egipto y nos salva de la esclavitud diabólica, como en otro tiempo a Israel de la mano del faraón, y marcó nuestras almas con su propio espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre. Este es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el llanto, como Moisés al faraón. Como Moisés castigó a Egipto con la esterilidad, este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de las tinieblas al recinto eterno, y se hizo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno. Como lo va a decir el mismo Pedro en la primera carta, que somos nación santa, pueblo escogido, pueblo sacerdotal. Y dice, Él es la Pascua, nuestra salvación. Este es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones. Él mismo que fue asesinado en Abel y atado de manos en Isaac. Él mismo que peregrinó en Jacob y venido en José, expuesto en Moisés y sacrificado en el Cordero, perseguido en David y deshonrado en los profetas. Este es el que se encarnó en la Virgen, fue colgado en el madero y fue sepultado en tierra, y el que resucitando de entre los muertos subió al cielo. Este es el Cordero que enmudecía y que fue inmolado. El mismo que nació de María, la hermosa Cordera. El mismo que fue arrebatado del rebaño, empujado a la muerte, inmolado al atardecer y sepultado por la noche. Aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en tierra, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Cristo nos dice que el sacerdocio no solamente lo debemos de vivir desde esta tierra, sino también en el cielo. Por eso dice Teresa de Lisieux, mi misión no ha terminado, seguirá en el cielo. Por eso Cristo todavía desde el cielo sigue intercediendo, sigue bendiciéndonos y sigue llenándonos de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la misión de un sacerdote no termina aquí, sigue divinamente, pero desde otra perspectiva, desde otra realidad y desde otros conocimientos.
Aquí es donde está para nosotros la exhortación. ¿Cómo puedes tú vivir el sacerdocio? La pregunta que tú te debes de hacer es esa. ¿Cómo lo debes de vivir? Vívelo como Jesús, amando, sirviendo y ofreciéndote. Y que ese sacerdocio sea presente, como dice Monseñor Romero, que cada día sea el uno, el único, el primero y el último. Por eso dice Monseñor Romero, celebra cada Eucaristía como si fuera la primera, la única y la última. Y desde esa celebración, únete a la gracia santificante y transformativa. Quédate conmigo y unifiquémonos mutuamente al Padre. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón en esta tercera conclusión. Que le pidamos al Espíritu Santo que no estemos perdiendo el tiempo, porque en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia es una invitación personal para recordar que somos parte de este proyecto de salvación y que en este proyecto de salvación podamos tú y yo unificarnos al Padre. Que el Padre que conoce tus necesidades, que el Padre que está continuamente en tus diferentes preocupaciones, te ayude y te fortalezca, te llene de paz y de sabiduría, de conocimiento y de ciencia, para que te sigas ofreciendo como víctima agradable al Padre en tus hijos y estés dándoles lo mejor de ellos, y que tus hijos también aprendan de ti como Padre, para que ellos también se ofrezcan mañana por ti como ellos se ofrecen, como tú te ofreces por ellos hoy. Que hoy bendiga tu corazón nuestro Dios, para que te sepas ofrecer por tus hijos como Dios se ofrece por ti, y que así como te ofreces por tus hijos, mañana tus hijos se ofrezcan por ti y por sus hijos. Que Dios bendiga tu corazón y te bendiga siempre. Consagrémonos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que esta bendición de este día jueves sacerdotal, donde Cristo instituyó la Eucaristía y el sacerdocio ministerial y nos recordó que todos somos sacerdotes desde el rito de Melquisedec, y desde el bautismo participamos de su esencia sacerdotal, te bendiga a ti como sacerdote y a mí también. Que vivamos juntos como familia y desde tu ser familia que estás viviendo, celebres, te ofrezcas y estés en una acción de gracias continua, porque eso es lo que significa Eucaristía. Eucaristis viene de acción de gracias del griego. Que Dios te bendiga y quédate con Dios. Consagrémonos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo en esta secuencia diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Que Dios bendiga tu corazón y te llene de tus bendiciones, y quedémonos con esta idea de San Pablo a la carta a los Romanos 3, 23 al 25 y la primera de Juan 29. Todos los hombres pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios. Son justificados gratuitamente mediante la gracia de Cristo, en virtud de la redención realizada en Él, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien Dios ha puesto como instrumento de propiciación por su propia sangre y mediante la fe. Que Cristo como Cordero Inmaculado te bendiga tu vida sacerdotal, a mí la ministerial y a ti la bautismal, y juntos como iglesia sigamos construyendo la salvación de las almas.